Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, donde hablamos sin filtro y con la verdad. Hoy traemos un tema que es muy importante hablarse, la violencia patrimonial. Esa que no deja moretones, pero sí deja marcas en el alma y en el bolsillo. Yo soy Milka Muñoz. Yo soy Kevin Chávez. Yo soy Leonardo Carizurieta. Francisco Javier. Yo soy Tamara Méndez. Yo soy Valen Estrada. Yo soy Mateo Sebastián y nosotros somos Los Chocolomos. Miren, la violencia patrimonial es cuando alguien te quiere controlar quitándote tus cosas o manejando tu dinero. O sea, que no te deja trabajar, que te esconda tus papeles, que te rompa cosas muy importantes o que no te deje tener acceso a tu propio dinero. Es una forma de hacerte depender de esa persona y también es violencia, aunque no sea física. Muchas veces pasa en relaciones de pareja, pero también puede venir de otras personas. ¿Ustedes sabían que prohibirle a alguien trabajar o quitarle su dinero o romperle sus cosas también es violencia? Si a esta le llamamos violencia patrimonial, no es solo porque se trata de billetes o propiedades, se trata de poder de controlar a la otra persona a través de su economía. El control económico también es violencia. Hay demasiados casos, pero muchísimos, donde mujeres no pueden salir de relaciones abusivas porque dependen económicamente del agresor. Dime tú, ¿cómo te vas si no tienes para pagar un techo? O sea, dime tú, ¿dónde te vas a quedar? No tienes un techo donde quedarte, hospedarte al menos por un tiempo, no hay. Y para terminarla, ¿cómo denuncias si te quitaron tus documentos, pues? La violencia patrimonial es una especie de trampa. Te atrapa y sin dependencia económica no hay libertad real. La verdad. La violencia patrimonial no siempre termina cuando las relaciones se acaban. Hay quienes se niegan a pagar la pensión o esconden sus bienes o usan el dinero como una forma de venganza. Eso también es violencia, aunque ya no haya convivencia. También se da después de las separaciones. Cuando hay hijos o hijas, esta violencia se vuelve un tema generacional, más que nada por la falta de recursos, conflictos constantes y necesidades básicas sin cubrir de los niños. El daño no es solo económico, es emocional y estructural. Este afecta a toda la familia, no solo a la víctima directa. Gracias a Dios, en muchos países como es el de nosotros, México, ya reconocen la violencia patrimonial en sus leyes, pero en la práctica sigue siendo invisible. Hay que nombrarla, contarla, denunciarla, porque si no, a la vez, no la puedes detener. Eso tenlo claro, si tú no la ves este tipo de violencia, no la puedes detener. La ley puede que ya la reconozca, pero aún hace falta conciencia. Y bueno, pues yo investigué un poco más para traerles información aquí en este podcast, el cual que dice una investigación que en violencia patrimonial a lo largo de la vida, el 27.4% de las mujeres de 15 años ya han experimentado lo que es la violencia patrimonial a esa corta edad. Imagínenselo así, casi en nuestra misma edad y ya han experimentado todo eso. Qué feo ha de ser, la verdad. Y en estos últimos 12 meses, el 16.2% de las mujeres de 15 años ya lo han reportado haber sufrido violencia económica, patrimonial y hasta discriminación. Y este tipo de violencia en comparativa con otras, que como lo podría ser la violencia psicológica, que es la más prevalente con un 51.6%, seguido de la violencia sexual con 49.7%, la violencia física con 34.7% y la violencia económica o patrimonial con un 27.4%. Es más bajo, pero eso no quiere decir que pues está bien, porque es una violencia fea vivirla, la verdad. En el ámbito de la violencia patrimonial se presenta en diversos ámbitos, siendo el comunitario el más común, seguido de las relaciones de parejas, el escolar y el laboral. La violencia patrimonial en el ámbito familiar, el 11.4% de las mujeres experimentaron violencia en los últimos 12 meses, destacado de la violencia psicológica con un 9.2% y la economía o patrimonial de 3.1%.
Y pues miren, si yo les puedo decir algo, es que la verdad tendríamos que romper con la violencia patrimonial. Empieza por entenderla, hablarla y reconocerla. Que pues por eso estamos haciendo este podcast. Si ustedes conocen a alguien que la sufre, acompáñala. Y si la estás viviendo tú, no estás sola, hay salida y también hay redes que pueden ayudarte. También les voy a dar unas frases y acciones que promueven la violencia patrimonial. La primera frase sería: yo gano el dinero, así que decido en qué se gasta. Segunda frase: no necesitas trabajar, yo te mantengo. Tercera frase: ¿para qué quieres tu cuenta bancaria? Usa la mía. Cuarta frase: eso que tienes te lo compré yo, así que es mío. Quinta frase: no puedes estudiar, tenemos otras prioridades. Frase 5: no puedes estudiar, tenemos otras prioridades. Sexta frase: no te doy dinero porque seguro te lo gastas en tonterías. Séptima frase: si te vas, no te llevas nada, todo está a mi nombre. Algunas acciones que promueven la violencia patrimonial son Algunas acciones que promueven la violencia patrimonial serían controlar el acceso al dinero o recursos económicos, prohibir que la pareja trabaje o estudie, poner bienes exclusivamente a nombre de una sola persona pese a ser adquiridos en pareja, destruir objetos de valor de la otra persona como ropa, documentos, tecnología, etc. No permitir el uso libre del patrimonio común, como carros, casa o tarjetas. Endeudar a la pareja sin su consentimiento y retener documentos personales o bancarios. También les voy a dar unas frases y acciones que promueven la violencia patrimonial. La primera frase sería: yo gano el dinero, así que decido en qué se gasta. Segunda frase: no necesitas trabajar, yo te mantengo. Tercera frase: ¿para qué quieres tu cuenta bancaria? Usa la mía. Cuarta frase: eso que tienes te lo compré yo, así que es mío. Quinta frase: no puedes estudiar, tenemos otras prioridades. Frase 5: no puedes estudiar, tenemos otras prioridades. Sexta frase: no te doy dinero porque seguro te lo gastas en tonterías. Séptima frase: si te vas, no te llevas nada, todo está a mi nombre. Algunas acciones que promueven la violencia patrimonial son Algunas acciones que promueven la violencia patrimonial serían controlar el acceso al dinero o recursos económicos, prohibir que la pareja trabaje o estudie, poner bienes exclusivamente a nombre de una sola persona pese a ser adquiridos en pareja, destruir objetos de valor de la otra persona como ropa, documentos, tecnología, etc. No permitir el uso libre del patrimonio común, como carros, casa o tarjetas. Endeudar a la pareja sin su consentimiento y retener documentos personales o bancarios. Pues miren, yo les voy a hablar otra cosa sobre la violencia patrimonial, que pueden ser los grupos sociales. La violencia patrimonial también puede afectar a varios grupos sociales, pero principalmente se da en relaciones donde hay una desigualdad de poder. Un ejemplo podría ser que las mujeres son las más afectadas, sobre todo en relaciones de pareja. A veces el esposo o el novio les suele controlar el dinero, no las deja trabajar o incluso les quita cosas que son de ellas, como son una casa, un carro, un celular, tarjetas de crédito y esas cosas. También puede pasar mucho con los que son los adultos mayores, que a veces ellos dependen o tienen que depender económicamente de sus hijos o familiares. Y ahí es cuando algunos abusan. Abusan porque realmente las personas adultas
mayores de edad ya no pueden trabajar, ya no, ya no tienen la capacidad de poder trabajar, o en un trabajo en sí ya no les dan la oportunidad de trabajar porque ya son muy mayores para pues poder trabajar. Y estas personas que son los hijos o las familias les quitan sus cosas, les hacen firmar papeles sin que entiendan bien o los dejan sin acceso a su pensión y les quitan muchas cosas. Otro grupo pueden ser las personas con discapacidad, porque muchas veces no pueden manejar bien sus propios bienes y hay personas que se aprovechan de eso, los manipulan o toman decisiones sin consultarles y ellos no saben absolutamente nada. Me tocó conocer a una señora la cual ella tenía una discapacidad en sus manos. Entonces ella vivía con su esposo, no, ella vivía con su hija y con el esposo de su hija. Lo que esta señora hacía era que trabajaba vendiendo cosas en las calles para poder tener dinero. Entonces ella compraba sus cosas y esas dos personas, que es su hija y el esposo de su hija, aprovechaban eso y agarraban cosas que ella misma compraba. También ella pagaba la misma renta de la casa en donde vivían. Ella se las pagaba porque ellos dos no trabajaban absolutamente nada. Entonces hubo una vez en la que la señora ya no quería vivir más con ellos y se fue a otra casa, pues para ya no seguir pagando la renta de esa casa donde ellos no hacían nada. Y esas personas se fueron a vivir con ella porque ya no había nadie que les pagara la renta. Y así estuvo pasando. También otro tema son los niños y los adolescentes, sobre todo cuando uno de los padres no da la pensión alimenticia o les niega recursos que le corresponden a ellos. Esto también cuenta como una violencia patrimonial e incluso en comunidades rurales o indígenas se da cuando les quitan tierras o recursos sin su consentimiento. Les quitan tierras, terrenos, casas, incluso animales, que es ganado, pues muchas veces con trampas legales o sin que tengan cómo defenderse. En resumen, es cualquier situación donde alguien controle o quite los bienes de otra persona para que esa pueda tener poder sobre ella. Y sí puede afectar a varios sectores, pero casi siempre suelen ser los que son más vulnerables. Ok, también les voy a leer un pequeño poema que me gustó y quería compartirlo aquí sobre la violencia patrimonial. Bueno, lo relaciono con eso. Ahí va. Lo que era mío. Guardabas las llaves, pero era mi casa. Callabas mis sueños con deudas y amenazas. Mi salario, tu control. Mi herencia, tu trinchera. Pero en el silencio nació mi guerra. Les voy a presentar algunos recursos retóricos que son formas de decir cosas con más fuerza o emoción. Por ejemplo, la metáfora se usan en frases que comparan con algo o con otra cosa que se entienden mejor, como decir, le vaciaron la vida con cada objeto que le quitaban. Esta no es literal, pero se entiende que la dejaron sin nada. La exageración o hipérbole se usa para que el impacto sea más grande o como la frase dejó sin un centavo y sin alma. Esta refleja el daño emocional. La anáfora es repetir las frases de fuerza, como le quitó sus derechos, su nombre o su historia. La ironía se usa para mostrar contradicciones, como amaba, como decía que la amaba, pero le escondía hasta su propio salario. Ese es un ejemplo de la ironía. Todo esto se usa para que
Para quien escucha o lee, siente el daño que causa esa forma de violencia, porque a veces cuando hablamos solo con hechos, la gente no conecta o no lo entiende. Pero si usamos un lenguaje de forma emocional o se genere conciencia, va a llamar la atención o va a hacer que la gente esté interesada en ello. A continuación les voy a mostrar algunas metáforas sobre la violencia patrimonial. Les voy a dar unos ejemplos sobre la metáfora. Un ejemplo es la frase: la vaciaron los bolsillos y también la vida. No solo le quitaron su dinero, también le quitaron el control de su propia vida. Es lo que significa. Vivía en una jaula de oro. Esto significa que tenía una casa linda con lujos, pero no podía decir nada. Todo era de él y de ella, pero solo estaban ahí solos encerrados. Sus papeles están secuestrados en el cajón de su pareja. Eso se refiere a que él escondía documentos como el INE, el pasaporte o cosas importantes. La cuenta bancaria era una soga disfrazada de confianza. Pues esto quiere decir que compartían cuenta, pero una sola persona la controlaba o usaba. Y él decía que pudiera gastar cuando quisiera o cuando él quería. Le quitaron el techo, pero ya le habían quitado el piso mucho antes. Este se refiere a que la echó de la casa, pero desde antes ya se habían dejado sin apoyo o sin cuidado o seguridad. Otro ejemplo es: tenía su nombre en el papel, pero no en las decisiones. Bueno, este significa que aunque legalmente le pertenecía a algo, como la casa, el carro, etcétera, nunca dejaban de opinar o hablar sobre eso. La mayoría de nosotros alguna vez ha visto una serie o incluso se ha interesado por alguna de estas. No muchos se ven interesados por las series que tratan sobre temas que se llevan en la vida diaria o que llegan a sufrir personas. Por eso el día de hoy les hablaré sobre algunas distintas series que aparecen en plataformas de streaming completamente populares, cuyas vidas aparentemente perfectas se ven sacudidas por un asesinato. A medida de que la historia se desarrolla, se revelan complejas dinámicas de abuso, secretos y mentiras en sus relaciones, como demuestra en la violencia patrimonial. Para entender más bien esta serie, tenemos que entender que nos habla sobre que la violencia patrimonial no siempre es obvia y tampoco está ligada a la falta de recursos económicos. Además de que muestra cómo el control financiero, la manipulación y el aislamiento pueden ser ejercidos por personas con poder económico, o sea, personas, por así decirlo, con un estatus mayor a la de las demás personas, atrapando a estas personas en ciclos donde abusan y crean una dependencia. Además de que también revela que la fachada de una vida perfecta puede ocultar demasiadas dinámicas de poder desiguales y opresivas. La siguiente serie está titulada como Maid. Esta serie aparece en Netflix. Consiste en hechos reales basados en las memorias de Stephanie Land y sigue la historia de Alex, Margaret Qualley,
Una joven madre que escapa de una relación abusiva y lucha por sobrevivir trabajando como limpiadora de casas, mientras intenta obtener la custodia de su hija. Lo interesante de esta serie es cómo demuestra la violencia de una forma tan directa. Esta serie es un ejemplo muy claro y doloroso de la violencia patrimonial. Otra gran característica de esta serie es el control financiero absoluto. En este caso, Zane, Nick Robinson, la pareja de Alex, ejerce un gran control total sobre el dinero y le dificulta trabajar, además de que sabotea sus intentos de independencia económica y utiliza el dinero como una forma de manipulación y chantaje. Por último, para terminar con esta serie, contiene amenazas y manipulación económica. ¿Qué quiere decir? Que utiliza la amenaza de quitarle el apoyo económico para controlarla y evitar que lo deje. Incluso después de separarse, sigue utilizando tácticas financieras para dificultar su vida. La última serie de las que les hablaré es The Undoing, o más conocida en español como La Perdición o La Ruina. Este explora cómo la manipulación financiera y la dependencia económica pueden ser formas de control más encubiertas en relaciones de altos estatus. Esta serie consiste en un tráiler psicológico que sigue a Grace Fraser, Nicole Kidman, una exitosa terapeuta de Nueva York cuya vida aparentemente es perfecta, se desmorona cuando su esposo Jonathan Hugh Grant, un carismático oncólogo, desaparece y revela una serie de secretos oscuros. Esta serie demuestra la violencia de una forma más sutil, como puede ser la dependencia económica, ya que Grace vive en una vida cómoda gracias al éxito financiero de Jonathan. Aunque ella también trabaja, existe una clara dependencia económica de su estilo de vida. ¿Cómo podemos conseguir ayuda sobre la violencia patrimonial en nuestra Tamaulipas? Primero, hay que entender qué es la violencia patrimonial. Es cuando alguien, normalmente en una relación de pareja o familiar, te daña o controla tus bienes, te quita tus cosas, no te deja trabajar, te niega el acceso a dinero o te obliga a firmar documentos sin tu consentimiento. O sea, no solo es físico y emocional, también tiene que ver con tu dinero, tu casa y tus cosas. Ahora sí, para conseguir ayuda en Reynosa están estos lugares. Instituto Municipal de la Mujer IMM Reynosa. Ofrecen asesoría jurídica, psicológica y acompañamiento en casos de violencia. Están en el Palacio Municipal o puedes buscarlas en redes sociales como IMM Reynosa. Centro de Justicia para las Mujeres CJM Tamaulipas. Aquí te atienden si eres víctima de violencia, incluida la patrimonial. Cuentan con abogados, psicólogos y trabajo social, todo en un solo lugar. Aunque el CJM más cercano está en Ciudad Victoria, pueden orientarte remotamente o canalizarte. Gratis y disponible 24/7. Fiscalía General de la Justicia de Tamaulipas, FGJ. Puede levantar una denuncia directamente por violencia patrimonial. También tiene unidades especializadas en atención a víctimas. ¿Qué necesitas para que te atiendan en estos lugares? Depende de dónde vayas, pero en general te piden esos requisitos. Identificación oficial, datos del agresor, pruebas. Si no tienes pruebas, tu testimonio también vale. Ellos te ayudan a recopilar más evidencia. Es importante que sepas que no necesitas denunciar para pedir ayuda. Puedes ir solo por orientación o apoyo psicológico o legal, y ya tú decides si procedes con una denuncia o no. Para evitar la violencia patrimonial, yo creo que lo más importante y primordial es que haya comunicación y respeto en la relación. Cada quien debe tener control sobre su propio dinero, sus cosas, sus documentos, que no haya alguien que te los quite, te los esconda o decida por ti. También es clave que las personas tengan su independencia económica, o sea, que no dependan totalmente de alguien más. Y si ves que algo no está bien, lo mejor es que busques ayuda, ya sea con alguien de confianza, un familiar, un amigo o en alguna institución. Pero sobre todo, hay que hablar de estas cosas, porque muchas veces ni sabemos que eso también es violencia.